Es un verdadero placer saludarlos. Soy Paola Vivas y es un honor darles la más cordial bienvenida al Tercer Congreso Mundial de Mujeres Líderes 2023, un evento organizado por Entre Líderes Business Strategy School y precedido por la doctora Roselyn Cabrales. En esta edición virtual nos complace enormemente presentarles un panel excepcional en el que tres líderes de gran renombre han preparado un tema de relevancia singular para todos ustedes. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestros generosos patrocinadores, cuyo apoyo inquebrantable ha hecho posible que esta edición del Congreso sea verdaderamente especial. Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que sea que nos estés escuchando. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Para mí es un verdadero placer participar en este panel de innovación, en donde traigo una curiosidad impresionante e invité a dos personas que me parece son exactamente las indicadas para darnos respuesta a esta inquietud que yo tengo y que quiero compartir con todo el mundo. He visto que tenemos próximo, ya somos 8,000 millones de habitantes en este planeta, y por ahí la ONU nos ha reportado que para el 2010 se esperan casi 10,000 millones de habitantes. Y de verdad he visto mucho este trabajo de cerca y sí me cuestiono yo qué vamos a hacer con el problema de sustentabilidad que tenemos y sobre todo con el problema del hambre. Por tanto, me permito presentarles a la doctora Viridiana Tejeda. Ella es ingeniero en industrias alimentarias y tiene muchísimos estudios, maestrías, doctorados, es escritora, ha publicado muchísimas cosas al respecto de todo lo que tiene que ver con innovación en los alimentos. Y Roberto Navarro, que por su lado es empresario, lleva muchísimos años en este aspecto, trabajando con mucha inquietud y un convencido de que cuando le dicen que no y se cierra una puerta, tiene 1000 más para abrir y él busca la forma de cómo sí. Así es que queremos presentarles en este panel algo peculiar, la innovación alimenticia a través de la proteína de insectos. Así es que le voy a dar la palabra a nuestra doctora hermosa y le voy a preguntar, ¿qué es exactamente esto de innovación alimenticia, Viri? Muchas gracias, Ginaí. Pues innovaciones, básicamente introducir estas novedades, ¿no? Estas nuevas formas. Y innovación en alimentos, pues es nuevas formas, nuevas maneras de alimentarnos, desde el campo hasta la mesa, ¿no? Pasando por cómo estamos produciendo los alimentos, cómo procesamos, cómo los vendemos, cómo los transportamos, en qué manera, cómo los transformamos, ¿no? Y definitivamente esta innovación es necesaria porque la sociedad es otra. No es la misma con la que comenzamos la conservación de los alimentos. Somos una sociedad distinta en donde a lo mejor la mujer ya no se involucra tanto, ¿no? La sociedad ha evolucionado, las necesidades son otras y definitivamente nuestro mundo se enfrenta a una realidad completamente distinta, ¿no? En donde a pesar de que hay mucha innovación tecnológica, seguimos estando mal alimentados, la distribución de alimentos no es la mejor, sigue habiendo gente que vive y que lamentablemente muere con hambre todos los días, ¿no? Entonces, necesitamos innovar precisamente para adaptarnos. Ok, Roberto, cuéntanos, ¿qué es lo que sucede entonces ante esta innovación alimenticia y por qué escoges los insectos? Bueno, esto surge hace aproximadamente unos 5 años, estando en un viaje donde conocimos el tema de buscar alternativas por parte de la FAO, donde se requieren oportunidades para alimentar a la población. O sea, se requiere una nueva búsqueda de opciones, como decía la doctora, es encontrar alternativas que permitan nutrirnos sin impactar,
sin impactar al medio ambiente, porque realmente las prácticas que hoy tenemos, como lo decía, bien decía, y repito la doctora, ella es mi especialista en esto, es la parte de encontrar las maneras en poder generar nutrientes que lleguen a la población, que permita ser también muy conscientes en la parte del medio ambiente. Es buscar esa unión de podernos alimentar y, como bien decías, Inaí, el tema de el crecimiento poblacional que tenemos, que para el 2050 se esperan 10,000 millones de habitantes y necesitamos buscar alternativas de alimentación. Excelente. ¿Qué ventajas nos da entonces el hablar de la proteína de insectos, Roberto? Eso nos da esa posibilidad de poder generar un alimento que nutra, un ingrediente, un insumo con los cuales puedas enriquecer tus alimentos, que te permita nutrirte, entendiendo que un factor súper importante de los insectos es el nivel proteico que puede otorgar, y entendiendo que la proteína es el elemento esencial con el cual el organismo humano, el cuerpo humano, requiere para desarrollarse. Entonces, es un elemento importante que podemos agregar a la alimentación, a los alimentos, además de que es una solución 100% sustentable y que es una cuestión innovadora en este mundo. Gracias. Viri, desde el punto de vista de la ciencia y de todas estas investigaciones que tú haces, ¿cómo es que la proteína de insecto nos ayuda a esta cuestión de la nutrición? Pues como lo mencionó Roberto, bueno, principalmente son una fuente de proteína, ¿no? Dependiendo del tipo de insecto, nos vamos a encontrar que están entre el 30-60% de proteína en algunos casos. Y no solo eso, estas proteínas normalmente tienen todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo requiere para funcionar de manera adecuada, a diferencia de las proteínas que podemos encontrar en los vegetales, ¿no? O en fuentes vegetales. Cuando yo les digo que tienen algunos insectos hasta el 60% de proteína, esto quiere decir que incluso podemos usar el insecto como harina, es decir, sin hacer una extracción previa como sucede con las proteínas vegetales, en donde tenemos que pasar por más procesos para lograr concentrar la proteína y lograr lo que llamamos aislados proteicos, ¿no? O concentrados proteicos. En el caso de los insectos, no todos, pero en algunos, el contenido es tan alto que podríamos usarlos así, ¿no? Con la ventaja no solo de la proteína, sino también con base en lo que hemos estado investigando en el laboratorio, que puede llegar a tener grasas, que las grasas no siempre son malas, ¿no? Hay grasas que son muy buenas, las necesitamos también. Nuestro cuerpo las requiere para funcionar. En algunos casos, de nuevo, va de entre el 20, en algunos casos muy extremo, hasta el 40% de grasas. Sin embargo, hemos visto que pudieran llegar a ser buenas, ¿no? Para nuestra alimentación. Y eso sin hablar, digo, más bien eso hablando solamente de la parte nutrimental. ¿Qué pasa con la parte, le llamamos tecnofuncional, cuando la aplicamos a un alimento? Y precisamente tanto esas proteínas como esas grasas pueden funcionar muy bien para generar una buena calidad de productos cuando desarrollamos precisamente estos nuevos productos, mejores panes, mejores galletas, mejores salchichas tal vez, por poner algunos ejemplos. Claro, claro, sí, yo ya me atreví a probarlos y acá en México tenemos un platillo tradicional que es la machaca, y en lugar de ponerle la carne deshidratada y desmenuzada, he probado una variedad específica de insecto y pues queda delicioso, ¿no? Pero, ¿cuál sería entonces aquí, como vamos a preguntarlo de alguna forma así muy directa, la problemática que podríamos tener al respecto de aceptación por parte de la gente, Viri? Sí la hemos encontrado, bueno, sí, esta neofobia, este miedo a probar cosas nuevas sigue siendo una limitante. Sin embargo, y es parte de lo que yo propongo, de lo que evaluamos con mis estudiantes, ¿no? De lo que yo no me canso de insistir, no podemos darle a la población el insecto, o al menos no a toda,
a cucharadas, ¿no? Así con patas, con ojos vivos, ¿no? No. ¿Cuál es la idea? Precisamente transformarlos en harinas. En algunos casos en donde se requiere incluso fraccionarlos, ¿no? Separar las grasas que dijimos que pueden llegar a ser interesantes de la proteína y entonces generar ingredientes que puedan ser utilizados en alimentos de un común consumo, ¿no? Como mencionaba, panes, salchichas, galletas, spreads. Tengo un estudiante haciendo hummus, por ejemplo, bueno, con base en garbanzo y un insecto. Entonces, ¿por qué no pensar en integrarlo en nuestra dieta de una manera distinta? Porque definitivamente pueden llegar a ser muy impactantes cuando los consumimos pues así, a cucharadas. Pero claro, hay de todo. Nosotros como mexicanos culturalmente estamos más o menos familiarizados, ¿no? Sin embargo, ya cuando los integramos a un pan y decimos que entonces tiene 20-30% más de proteína, el consumo puede llegar a ser bastante interesante, ¿no? Y sobre todo hablando de una proteína que pues es completamente sustentable o muy sustentable, mucho más que en comparación a una proteína vegetal y definitivamente mucho más que cuando comparamos con una proteína animal, ¿no? Y obteniendo estos mismos, bueno, incluso beneficios mayores, hablando de la calidad nutrimental. Claro. Roberto, ¿tú qué te has dedicado a la producción de este tipo de proteína? ¿Sabes? Bueno, ya sé que lo sabes porque ya lo platiqué contigo en algún momento, pero de las variedades que existen en el planeta, ¿cuántas variedades tenemos acá en México y por qué se eligió en este caso específico el insecto con el que tú estás trabajando? Bueno, la cantidad de insectos que se conoce a nivel mundial son casi superior a 2000 variedades de insectos comestibles por el ser humano. Realmente a nivel de la ingesta es una tradición en muchos lugares del planeta. Y en México tenemos alrededor de aproximadamente más de 600 variedades de insectos comestibles. O sea, realmente hay una variedad importante de insectos. Y en el proceso de evaluar tu pregunta, ¿por qué nos decantamos o por qué nos fuimos por un insecto, por una larva? Fue un poco el tema de la crianza del insecto mismo, ¿no? Eso fue uno de los factores más importantes en poder definir, porque estuvimos haciendo una evaluación, hay muchos insectos que requieren realmente un hábitat natural. El sistema de procreación es muchas veces en espacios abiertos que en una granja no los puedes obtener. Y este insecto con el cual estamos trabajando y que es de los 3 insectos que a nivel mundial están trabajándose a nivel de desarrollo masivo, si lo quieres ver así, a nivel de granja, existen 3 insectos y ese estamos trabajando porque nos da la facilidad de trabajarse en una granja, en un ambiente controlado, en un ambiente donde les puedes otorgar las condiciones idóneas para el consumo humano. Es decir, tienes la cualidad de hacer una protección del ambiente para hacer productos inocuos que realmente no tienen una afectación a la población y no tienen consecuencias. Y que realmente la ingesta de insectos, como te decía, son más de 600 variedades en México, 2000 variedades en el mundo y las hemos comido a lo largo de la historia. Claro. Ok, entonces esto quiere decir que no es como tradicionalmente puede pensarse que solo sea por medio de recolección, ¿no? O sea, ustedes ya tienen una granja controlada en donde están criando estos insectos como si fuera una especie de rancho. Granja. Es una granja, con lo mismo que estamos hablando de un tema hablemos de vaca, de chivos, de puercos, de gallinas, es exactamente el mismo concepto. Una variedad distinta es que manejas una serie de contenedores, no están al campo abierto, son contenedores, se manejan como más, si lo quieres visualizar como un tema de laboratorio, como un tema de cajas por muchos apiladas donde te permite hacer esa crianza. Ok, entonces esto quiere decir que la cantidad de insumos que se necesita se rompe totalmente al respecto de lo que es una crianza tradicional, ¿no? Más o menos en qué porcentaje o cómo calculan eso, Viri, para saber
cómo beneficia el hecho de estar criando insectos. Pues, bueno, de nuevo depende. Normalmente lo manejamos como tal vez este yield, este rendimiento en cuanto a transformación, ¿no? De cuánto alimento consume por cuánto insecto se produce, la mortandad que se genera, ¿no? Porque incluso entre ellos puede llegar a haber canibalismo dependiendo del tipo de insecto. Y bueno, a final de cuentas, la calidad del producto que se produce al final, ¿no? Que obviamente lo impactan las condiciones en las cuales están creciendo, o sea, en cuanto a temperatura, humedad relativa y sobre todo el tipo de alimento que se le está otorgando, porque al ser una granja, como acaba de decir Roberto, tal como puercos, peces, camarones, tienen ciertos requerimientos nutrimentales ellos también, ¿no? Entonces, investigar esos requerimientos nutrimentales es un área de oportunidad también importante, no solo para tener un mayor rendimiento, una mayor producción de biomasa, sino al final tener una mejor calidad de insecto. O por qué no pensar en decir, esta vez quiero que tenga más grasa y entonces le doy este alimento, o esta vez quiero que tenga más proteína y esta otra vez le doy este otro alimento, ¿no? Es parte de lo que estamos intentando elucidar, ¿no? A través de la ciencia, y de nuevo, pues porque queremos impactar la calidad nutrimental, queremos asegurar o que tenga más proteínas, o que tenga más o menos grasas, qué sé yo. Y un insecto, digo, les decimos insectos, pero es como, quiero hacer mucha conciencia en que es como decir mamíferos. Es un mundo de diferencia entre ellos, ¿no? No se comportan igual los tenebrios que los grillos, que los Ophobasmorio, que yo qué sé, que los escamoles, ¿no? Las etapas de crecimiento en las que están, son mundos de diferencia. Las alimentaciones son completamente distintas, las condiciones de granjeo son completamente distintas. Entonces, es muy interesante, es un área de oportunidad, pero pues aquí estamos para seguir trabajando precisamente en eso. Claro. Pues yo les agradezco infinitamente su disposición para dejarnos conocer esto. Quiero suponer que hay un mundo, tal como tú lo dices, de información que podríamos obtener, y definitivamente ser un área de oportunidad no queda la menor duda. Y me parece que es algo que nos ayudaría a hacer una realidad, una cosa en la que yo siempre he pensado, que no es una idea mía, muchos autores han escrito al respecto de esto, pero es clarísimo que si nosotros queremos construir un futuro, tenemos que decidirlo hoy, porque hoy estamos en el lugar que nos trajo las decisiones que tomamos en el pasado. Así es de que si queremos, primero como emprendedores, tener una buena oportunidad de hacer algo diferente, algo innovador, y que ayude no solamente a nuestra alimentación, nuestra nutrición, sino también al ambiente del planeta, creo que esta sería una buena oportunidad. Y decidirlo hoy, porque si nos esperamos a que lleguemos al 2030 y empecemos con los problemas que tenemos ya encima de sobrepoblación y de falta de alimentos, creo que vamos a tener algo muy, muy complicado. Viri, muchísimas gracias, Roberto. Les agradezco infinitamente que nos ayuden a que el mundo conozca lo que está sucediendo, y qué bueno que en México tenemos este tipo de trabajo, de eminencias y de decisiones para que las cosas realmente sucedan. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos y seguimos en contacto. Si necesitan información, contáctenos y seguramente encontrarán una respuesta a lo que están buscando. Muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado de la inspiradora participación de estos 3 líderes destacados. Les animamos a que exploren la información detallada sobre sus logros y trayectorias, así como la manera de contactarlos. Toda la información la encontrarán en la descripción de este panel. Además, les extendemos una cordial invitación a suscribirse a nuestros canales para que continúen disfrutando de la programación que cariñosamente hemos preparado para ustedes en el marco del Tercer Congreso Mundial de Mujeres Líderes. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por ser parte de esta experiencia y por contribuir a hacer de este evento un espacio de inspiración y empoderamiento para mujeres líderes de todo el mundo. Gracias por su compromiso y participación en el Tercer Congreso Mundial de Mujeres Líderes 2023.